Bueno, el título de mi conversación, y va a ser una conversación, es Antropologías desde América Latina hoy, condicionamientos y retos. Como decía Gonzalo, antropologías aquí es el punto desde donde yo estoy elaborando, pero eso no significa que desde la ciencia política, desde la sociología, desde los estudios de la comunicación no puedan encontrarse resonancias con respecto a lo que yo voy a plantear acá. Esto que voy a conversar tiene que ver con el lugar y mis tránsitos, por donde he pasado y cómo he pasado por esos lugares, y es importante que lo entiendan desde el comienzo, y quiero ser muy claro en esto. Es una manera de ver las cosas. Yo no creo que estoy en un lugar, digamos, de privilegio por fuera de la historia, por fuera de ciertas preocupaciones, por fuera de ciertas preguntas que lo habitan a uno como un individuo muy particular. Entonces, lo que yo voy a plantear debe ser leído como una manera de entender las cosas por esos tránsitos particulares que han implicado habitar la antropología en Colombia durante mucho tiempo, durante más de 25 años. He estado conversando con colegas, discutiendo con colegas en Colombia sobre lo que es nuestra práctica profesional y sobre otros asuntos que nos convocan allá, que son distintos, muchos de ellos, de los asuntos que los convocan a ustedes acá como antropólogos, pero hay otros donde tenemos como ciertas confluencias. Ese es un elemento, mi anclaje con Colombia es un elemento importante para tener en consideración, de preocupaciones que desde allá pueden ser muy obvias y en otros lugares no tanto, o asuntos que para mí son más naturalizados y yo no veo, para ustedes pueden ser todavía más explícitos. Hay, en términos teóricos, sobre todo al comienzo, que voy a hacer unas precisiones o unas puntadas teóricas, hay dos conjuntos de cuerpos de elaboración. Uno, que es Antropologías del Mundo o Antropologías Mundiales. Es una conversación que venimos haciendo con Gonzalo y con otros colegas, por ejemplo con Gustavo Lins Ribeiro, que estuvo acá desde comienzos de los 2000. Ahí hemos generado una serie de categorías, de preocupaciones y de discusiones que voy a compartir muy brevemente, algunas de ellas que me parecen útiles para poder situar lo que yo quiero compartir en términos de los condicionamientos y de los retos que está dándose en las antropologías desde América Latina. Eso con respecto a antropologías del mundo. Pero también hay otra conversación muy importante que podemos verla o ubicarla en términos de la Asociación Latinoamericana de Antropología, con colegas de diferentes partes, de diferentes países, que no solamente nos han habilitado la posibilidad de conversar y de ver lo que sucede en sus diferentes realidades, sino que también ha sido la posibilidad de viajar y de estar con ellos en esos contextos. O sea, no es lo mismo aprender o leer un artículo sobre la antropología en Chile que estar aquí conversando con ustedes. Y eso es, de alguna manera, lo que habilita la Asociación Latinoamericana de Antropología, una serie de conversaciones en diferentes lugares como Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, que permiten como insumos para plantear lo que yo voy a plantear enseguida. Entonces, esos son como los elementos. Yo quiero hacer una conversación y me gustaría mucho que hiciéramos una serie de preguntas, una serie de interpelaciones, de comentarios, de discusiones al final de mi conversación o de mi charla. Entonces, la idea es que yo voy a hablar durante unos minutos, no sé, espero que no sean muchos para que no se despierten o no se duerman tantos. Entonces, voy a hacer esa elaboración y después hacemos una ronda de preguntas, comentarios, interpelaciones, porque ahí yo creo que podríamos articular algunas de las cosas que yo voy a hacer. Sobre todo al final tengo un par de provocaciones que espero que le remueva su hígado, de manera, el hígado antropológico, de manera bastante productiva, para que conversemos con eso.
Entonces, empiezo con unas puntadas conceptuales, con unos planteamientos conceptuales. Lo primero que está desde el título mismo de la conversación es antropologías en plural. No es menor pensar en plural la antropología. Y eso tiene que ver con una conceptualización de qué es y cómo se entiende la antropología misma. Entonces, esa idea de pensar antropologías en plural pasa por considerar que las antropologías son lo que los antropólogos hacen en contextos muy particulares, tienen que ver con sus prácticas, pero también con sus narraciones, sus relatos, incluso sus mitologías sobre la disciplina, y tiene que ver también con una serie de sedimentaciones institucionalizadas en las cuales se pueden desplegar esas prácticas. Entonces, al pensar la antropología en plural, al pensar en antropologías, lo que estamos haciendo con eso es tratar de evitar una idea de que existe una antropología a partir de un objeto, un método, unos héroes teóricos o una especie de amarres epistemológicos concretos, y mirar que las antropologías han sido siempre muy distintas dependiendo de los momentos históricos y dependiendo de los contextos institucionales en los cuales son constituidas. Entonces, ese primer planteamiento nos hace romper con una muy frecuente aproximación esencialista a la antropología. Cuando alguien piensa que la antropología es el estudio 2 puntos de, o cuando piensa que la antropología está garantizada por la etnografía, o cuando piensa que la antropología está definida por la alteridad, en eso lo que estamos haciendo es definiendo una identidad antropológica por una esencia particular, por un asunto que supuestamente definiría el afuera y el adentro. Esto es qué es y qué no es antropológico, qué es pertinente y qué no es pertinente para la antropología de una vez y para siempre. Yo lo que quiero argumentar es que por supuesto los criterios de pertinencia existen siempre, pero no son siempre los mismos, porque no hay una antropología trascendental, una especie de antropología hiperreal que amarra en todas partes, en todos los tiempos, para todas las comunidades de práctica ese asunto. Y esto tan abstracto es muy claro. Por ejemplo, si ustedes examinan cómo ciertas tradiciones imaginan a la antropología y las contrastan con otras tradiciones de cómo imaginan la antropología. O sea, lo que nosotros hacemos usualmente de ver las prácticas, de ver las narrativas, de ver las relaciones, pues aplicárselo a la antropología. Y digo usualmente porque no necesariamente todos los antropólogos en todas partes han hecho eso en particular. Entonces, si ustedes miran lo que implica, por ejemplo, la antropología social británica, en términos incluso de su conceptualización, es muy distinto de lo que puede significar la etnología francesa, o es muy distinto de lo que puede significar la antropología en Colombia o en Brasil. En Colombia, para decir una cosa que seguramente muchos de ustedes ya saben, en Colombia es el modelo boasiano, esas 4 ramas, el legado sagrado, lo que define la especificidad de la antropología. En Brasil no. En Brasil la antropología está definida fundamentalmente por esta noción de etnología o de antropología social y cultural, y no es el legado sagrado de las 4 ramas de la arqueología, antropología biológica, lingüística y antropología social y cultural. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar que las antropologías no hay que entenderlas como una esencia o como una identidad trascendental, sino como una serie de prácticas situadas en su pluralidad. Lo segundo es que esto nos lleva a entender que la diferencia antropológica no puede ser leída a partir de una antropología de verdad versus antropologías incompletas, no todavía antropologías o antropologías inmaduras o antropologías diletantes. No es el modelo difusionista ni el modelo de la maduración de que hay unas antropologías como en momento
de apenas crecimiento y otras que ya están maduras, lo que debería informar esta lectura de la multiplicidad de antropologías. La antropología en Francia no está más madura que la antropología en México. No es que la antropología en México es un estado infantil de la antropología y cuando crezca va a ser como la antropología francesa. No, la antropología mexicana tiene unas trayectorias, unas especificidades o unos amarres muy particulares que son distintos de los de Francia. Entonces, el modelo de la pluralización no implicaría pensar que hay una antropología y unas más o menos copias, unas más o menos inmaduras antropologías. Entonces, habría que romper con ese modelo evolucionista. Otra cosa un tercer elemento que es importante es que esta pluralidad de antropologías, esta multiplicidad de antropologías, no estarían habitando en un sistema mundo de manera igual. Existen asimetrías, no es simplemente diferencias entre las antropologías, sino que existen asimetrías y existen relaciones de poder entre las distintas antropologías. Cuando nosotros estudiamos la historia de la antropología en singular, hay unos autores, unas tradiciones, unas preguntas, unas categorías, unas metodologías que constituyen canon. Y eso no es culpa del Espíritu Santo, sino que eso hace parte de procesos de visibilización y de silenciamiento que autores como Esteban Kross han tratado de plantearse con conceptos como el de antropologías del sur. Entonces, no solamente, o sea, las antropologías en plural, hay diferentes antropologías, tradiciones, no es que unas estén más maduras que otras, que unas sean de verdad y otras sean de mentiras, y tampoco podemos pensar que esa diferencia es una diferencia como diversidad, como ese modelo liberal de lindas las flores moraditas por aquí, lindas las flores amarillitas. Entonces las antropologías en México serían flores amarillitas y las de Francia serían flores moraditas. Y no, ese no es el modelo es que existen relaciones de poder que visibilizan y silencian de manera desigual lo que piensan, dicen y hacen los antropólogos. Y partimos del supuesto de que los antropólogos, no sé, en Hong Kong son tan inteligentes como los antropólogos en París. No es que los parisinos sean más inteligentes que los de Hong Kong y entonces por eso es que el canon antropológico está constituido por gente fundamentalmente de unos lugares. O sea, el hecho de que hayan unos antropólogos, unos conceptos, unas tradiciones que emerjan como la historia de la antropología, incluso desmarcada como canon, como universal, es parte de un proceso que hay que entender en términos históricos precisamente de diferentes relaciones de poder. Y eso ha sido teorizado desde 4 diferentes registros. Hay un registro de la economía política, o sea, uno puede ver que hay unas antropologías y unos antropólogos más visibles que otros, pues porque tienen más plata, y unos tienen más plata y otros no tienen más plata, pues obviamente pues tampoco es responsabilidad del Espíritu Santo, sino que eso tiene que ver con procesos históricos de acumulación y despojo de riqueza. El hecho de que Estados Unidos tenga unas bibliotecas como las que tiene o sus académicos tengan unos salarios como los que tienen, ustedes saben por economía política que es un asunto que tiene una historia de producción de desigualdades concretas. Entonces, uno puede ver las relaciones asimétricas entre las antropologías del mundo, las puede ver y las puede comprender en términos de economía política. Ese es un plano. Hay otro plano que no niega el de la economía política, sino que lo complejiza, que es el plano de la geopolítica del conocimiento. O sea, hay una dimensión de lugar, de lugarización, de espacialización de las relaciones de poder, y eso se da y se expresa también en las antropologías. Entonces hay antropologías del norte, antropologías del sur, precisamente con este asunto de la geopolítica del conocimiento, y eso, como decíamos ahorita, Esteban Kross, un antropólogo mexicano, lo ha trabajado con detalle. Entonces ahí está ese segundo nivel. Hay un tercer nivel que lo hemos conceptualizado desde antropologías del mundo, desde esta conversación de antropologías del mundo,
que es el nivel que hemos querido llamar de subalternizaciones y hegemonizaciones, antropologías que son hegemonizadas y antropologías que son subalternizadas. Y ojo que nosotros estamos usando aquí hegemonizadas y subalternizadas en el sentido gramsciano. No es que hegemónico sea malo y subalterno sea bueno, y no significa que subalterno sea auténtico y sea mejor que hegemónico, y tampoco pensamos que hegemónico es algo que hay que, descartar de entrada, sino que lo hegemónico, la hegemonización es precisamente la forma de la política con la que Gramsci estaba pensando un nivel que va más allá de la coerción y del consenso para pensar el asunto del consentimiento. Bueno, entonces, antes de meterme en detalles, lo que quiero decir es que además de la economía política, para entender estas asimetrías entre las antropologías y los antropólogos, hay un nivel de la geopolítica y hay otro nivel de las hegemonizaciones, subalternizaciones. Hay un cuarto nivel que fue lo que yo estuve alguna vez explicando o conversando aquí en Temuco precisamente, que es el nivel de la normalización. Además de eso, de hegemonizaciones y subalternizaciones, las antropologías se articulan en relaciones de asimetría precisamente por la producción de ciertas normalizaciones que devienen en canon y producen unas antropologías que son normalizadas, son straight anthropologies, y hay otras que son precisamente antropologías disidentes, antropologías que ni siquiera aparecen como antropología. Ahí hay otro nivel de análisis, digamos, que implica el sujeto, la subjetividad, etcétera, de lo que sería entender las simetrías entre antropologías. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Estamos en que conceptualmente hay que pensar las antropologías en plural. Segundo, hay que entender que esa pluralización no tiene que ver o implica una desesencialización de la antropología, implica una desesencialización, una desontologización de la misma. Es importante entender también el asunto de las relaciones de poder, de asimetría que hay entre unas y otras tradiciones. Ahí estamos en este momento. Ahora, en ese sentido, hay tres conceptos que surgen de esta elaboración. Uno es el concepto de sistema mundo de la antropología. Obviamente ese concepto está muy vinculado al trabajo inicialmente de Wallerstein, pero traído a un análisis muy particular de la geopolítica del conocimiento. Ese sistema mundo de la antropología quiere decir que hay una serie de entramados, de relaciones, de circulaciones y de interrupciones de lo que alguna gente llama la antropología internacional o la antropología en el plano de lo internacional. Entonces hay que pensar en términos de sistema mundo, ese entramado de visibilizaciones e invisibilizaciones. Hay que entender que ese sistema mundo está compuesto por unos establecimientos antropológicos nacionales y también que hay unos nucleamientos regionales y locales. Son tres conceptos para tratar de entender cómo van a circular y cómo van a implicarse estas diferentes antropologías. Entonces, esto nos lleva a un análisis de cómo se está constituyendo realmente el conjunto de relaciones y de prácticas en y entre las distintas antropologías. Un último elemento que quiero plantear aquí es el de el talante o el estilo de las antropologías nacionales. O sea, existen diferencias entre las antropologías nacionales o incluso en los nucleamientos regionales y locales de las antropologías, porque hay como una dimensión que Cardoso de Oliveira denominó de estilo antropológico, que es como una especificidad, como caracteres, como maneras particulares de imaginar y de hacer, incluso de preguntarse, maneras particulares de articular lo antropológico que hay que entender en esa dimensión. Entonces, si tenemos toda la idea del sistema mundo de antropología, establecimientos antropológicos y nucleamientos antropológicos, establecimientos antropológicos nacionales y nucleamientos locales y regionales,
lo que me parece importante es, desde el título de la conversación, lo de el desde. La idea es antropologías, ya sabemos el plural por qué, desde América Latina. Y ese desde tiene que ver precisamente con nuestra preocupación de lo que algunos denominan el locus de enunciación, el lugar desde donde se está hablando, el lugar desde donde se está planteando una serie de enunciados, de prácticas y de posibilidades que habilitan antropologías en su heterogeneidad. Entonces, la idea de desde quiere enfatizar el asunto del locus de enunciación y la situacionalidad del conocimiento y las prácticas antropológicas. Entonces, eso nos permite de entrada entender una lugarización, una espacialización, una preocupación por ese locus de enunciación. Un elemento que quiero introducir, además, es que nosotros tendemos a pensar que la antropología es un asunto fundamentalmente académico, pero las antropologías no suceden, no existen solo ni fundamentalmente en el establecimiento académico. Los establecimientos antropológicos nacionales tienen un gran componente por fuera de la academia. O sea, hay mucho de lo que se hace en antropología, hay mucho de lo que hacen los antropólogos que está por fuera del establecimiento universitario, por ejemplo. Entonces, es muy importante pensar que la antropología es también, y en muchos casos fundamentalmente, un discurso experto y un trabajo, un asunto de un trabajo, discurso experto y trabajo que opera en escenarios como el Estado y el mercado. No solamente el Estado y el mercado, pero son escenarios fundamentales que no están anudados de la misma manera que los establecimientos académicos. Y hay otro elemento que quiero que tengamos presente y es algo que yo he llamado el antropologesco. O sea, la antropología no es solo lo que los antropólogos hacen. En esta idea de antropologesco, los antropólogos hacen cosas como producir lenguajes, como producir representaciones, como producir categorías que escapan a los antropólogos mismos. Y ese antropologesco es un asunto que tiene vital relevancia para entender algunas de los condicionamientos y de los retos que voy a mencionar más adelante. O sea, la imaginación antropológica ha escapado, yo no sé si afortunada o desafortunadamente, a mí me parece que afortunadamente, desde hace mucho rato, a lo que hacen personas que están autorizadas por el establecimiento académico para devenir o posicionarse como antropólogos. Listo. Ya voy a terminar con esta parte de los insumos, simplemente con este asunto que quiero plantear de la disciplina. Nosotros usualmente pensamos la antropología como una disciplina, ¿cierto? Y cuando pensamos la disciplina, pensamos solamente en un nivel, en el nivel de que la disciplina es una configuración, una diferencia en términos de objetos de estudio. Entendemos la disciplina como en un plano epistemológico y creemos que entonces la antropología tiene un objeto distinto de la sociología o de la ciencia política y pensamos en una división intelectual del trabajo y entonces los antropólogos hacen unas cosas, los sociólogos otras porque tienen objetos y metodologías distintas. Esa es como la manera como entendemos las disciplinas, como una manera epistemológica o epistemologizada de entender la disciplina. Y eso tiene cierta realidad, pero es más complicado cuando uno lo ve con más detalle. Ahora, además de ese plano, yo siento que es muy importante que entendamos la disciplina antropológica, para lo que voy a hablar más adelante, también en otros tres planos. O sea, además de esa dimensión epistemológica, debemos de entender que la antropología tiene una dimensión sociológica. Esto es, hay unas instituciones, unas relaciones sociales, unos congresos,
unas universidades que implican una serie de prácticas concretas que se agencian en nombre de la antropología. Entonces la antropología, además de esa existencia epistemológica, tiene una existencia social o de relaciones sociales institucionalizadas. Sí, incluso pudiéramos ahí usar la expresión del trabajo, la noción de campo de Pierre Bourdieu para darle sentido a esa dimensión de la disciplina, que no es simplemente el asunto de la distinción epistemológica de Manuel. Además de esa dimensión sociológica, a mí me parece muy relevante que entendamos que la disciplina antropológica, como cualquier otra disciplina, implica una serie de narrativas de sí, una serie de mitos, en el sentido no antropológico de la palabra, pero en el sentido también antropológico de la palabra, o sea, como unos mitos constitutivos, unas narrativas de qué es y qué no es la antropología, quiénes son y quiénes no son los antropólogos. Toda esa parte de narrativas de sí, pero también de narrativas del mundo, que son lo que aparece como el conocimiento antropológico, es parte importante para entender lo que es una disciplina. Ese cuerpo de narrativas yo creo que constituye la imaginación antropológica y el sentido común disciplinario. Y ese nivel es clave para las discusiones que vamos a tener más adelante. Porque si ustedes se paran en un nivel epistemológico, es muy distinto entender la disciplina desde ese nivel epistemológico que entenderlo en un plano de estas narrativas. Y finalmente, que me parece una cosa que a veces solemos perder, las disciplinas y la antropología en particular implica unas posiciones de sujeto, implica unas emocionalidades e implica unas subjetividades concretas. La antropología produce a los antropólogos. No es que los antropólogos son anterioridades o exterioridades a la disciplina, sino que la disciplina produce aquellos personajes, a los dolientes y a los gozantes de la antropología, y los produce en procesos como maestrías, o los produce en procesos como una serie de, no sé, de prácticas de socialización, de inscripción, y por lo tanto ese nivel, pudiéramos decirlo que es un nivel de normalización. ¿Sí? Se toman unos salvajes y esos salvajes, a través de un proceso específico, se los normaliza y terminan hablando antropologesco, imaginándose como antropólogos y odiando a los sociólogos. Eso sí, mejor dicho, eso es parte como de todo ese escenario, de toda esa cosa que configura. Listo. Esos son los insumos o las puntadas conceptuales. Pensar en plural, la antropología, pensarla en términos de relaciones de poder, de asimetrías, pensar que hay un desde, unos locus de enunciación, y que debemos entender de manera más densa lo que es una disciplina. Y entonces con esos insumos me empiezo a establecer una serie de condicionamientos de lo que yo considero están estructurando o definiendo la antropología en América Latina hoy. Primer elemento que es importante es que en este momento, hoy, no estamos hablando de una disciplina que está apenas siendo constituida, sino que en el grueso de los países de América Latina, la antropología es una disciplina constituida, con una identidad institucional y con un lugar en el imaginario social, no solamente en el académico, sino con un lugar en el imaginario social, y hay una serie de prácticas concretas, como el 10º Congreso de Antropología en Chile, o el 16 Congreso de Antropología en Colombia, o el 200 Congreso de Antropología en México, no sé en cuál irán, además porque tienen muchos, porque eso es una cosa bien interesante en términos etnográficos. Lo que quiero decir es que no estamos a comienzos o a mediados del siglo XIX, donde institucionalmente se estaban consolidando las antropologías. Aunque no se puede generalizar, como voy a decir ahorita más adelante, en América Latina la antropología no es una recién llegada. En algunos países ya incluso tiene décadas, tiene generaciones, tiene tradiciones y tiene transformaciones reconocibles en los imaginarios sociales. Entonces ese es el primer elemento. Entonces vamos a hablar de unos condicionamientos de las antropologías desde América Latina en un lugar de consolidación.
y de legitimidad incluso institucional que no estaba hace unos 60, 70 años. En ese sentido, yo quiero diferenciar cuatro modelos en ese proceso de consolidación con respecto a los imaginarios sociales y con respecto a sus inscripciones en la estatalización. Yo creo que la antropología es muy importante dejar de verla como si fuera un asunto simplemente de ciencia por allá incontaminada, y tenemos que ver que las antropologías realmente existentes en América Latina se conectan con ciertas prácticas estatalizadas y ciertas dinámicas de mercado. Entonces quiero hablar de cuatro modelos. El primer modelo es el modelo de México y Brasil. México y Brasil son en América Latina dos países donde la antropología tiene una centralidad muy destacada en lo que significan las narrativas de la nación mexicana y brasileña. Son dos países donde el establecimiento antropológico tiene una demografía sustancial. O sea, en México estamos hablando de miles de antropólogos que trabajan con el Estado. En Brasil estamos hablando de muchos doctorados, o sea, es un asunto de muchos programas de doctorado y de muchos antropólogos que tienen una presencia y una disputa incluso pública en la prensa, con ciertas temáticas como las cuotas de acción afirmativa, o sea, entonces, quiero decir que uno puede ver en América Latina unas antropologías como la mexicana y la brasileña, donde hay una centralidad, donde hay una relevancia muy fuerte en lo que significa la antropología en estos países, con diferencias entre ellas, porque la antropología mexicana es una antropología profundamente estatalizada, es una antropología profundamente vinculada a la idea del Estado-nación y la mexicanidad y todo el asunto de la monumentalización. La antropología mexicana es arqueología de entrada, o sea, con toda esta idea de las pirámides, los museos, los aztecas, y es un asunto que se constituye con la noción de mestizo, con el desprecio a los indígenas del presente y todo eso. Entonces, esa es una antropología muy distinta de la antropología brasileña, que incluso es fundamentalmente una antropología de posgrados, de doctorado. En Brasil, hasta donde tengo entendido, hay 1 o 2 grados, licenciatura de antropología. En general, la antropología se produce en el doctorado con unas características que están articuladas a la sociedad brasileña y a la universidad brasileña, que es lo público también, pero no es lo público estatalizado de la manera mexicana. Entonces, en el modelo que quiero plantear hay una primera, estos dos países en un lugar donde yo diría, la antropología es central. Es imposible imaginar, decir, enunciar la mexicanidad o la brasileñidad sin que esté la antropología en ese centro, ¿sí? Los otros, la segunda articulación o el segundo modelo, ahí yo ubico a Colombia, a Argentina, incluso a Chile. Yo considero que son antropologías con una tradición institucional de por lo menos 60, 70 años, con varias generaciones de antropólogos, con unos procesos de visibilidad y de reproducción disciplinaria muy fuertes, donde tienen unas improntas en lo que puede significar, en el caso de Colombia, el giro hacia el multiculturalismo. Ha sido muy importante la presencia de la antropología. En el caso argentino, todas las discusiones sobre la misma argentinidad y todo eso, pero no tienen el lugar central ni en términos de financiación, ni en términos demográficos, del número de antropólogos, ni en términos de consolidación en el imaginario social. En antropología, en Colombia, la antropología es reconocida como
profesión. La gente sabe qué es antropología. Obviamente no saben qué es exactamente antropología porque ni nosotros sabemos, pero en todo caso sí está el referente en la cabeza de las personas y hace parte de los insumos con los cuales se disputa el mundo en ciertos procesos como movimientos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Colombia, Argentina y Chile tienen esa característica. En tercer lugar, yo veo otros países donde hay como una presencia más brumosa en el imaginario social. Hay incluso una marginación y unas rupturas y una especie de limitación y de socavamiento de la antropología en esos imaginarios sociales y en esa estatalización, como es el caso de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia. O sea, ahí uno se encuentra conversando con los antropólogos bolivianos. Ellos, la queja de ellos es que los confunden con ser sociólogos, que no hay como un lugar de la antropología en el Estado, que no hay como una posibilidad de la antropología de tener un reconocimiento. A eso me estoy refiriendo, está como en un lugar, a pesar de que hay programas de antropología desde hace mucho tiempo, como en Venezuela, es muy marginal y hay una especie de ruptura con eso. Y finalmente creo que hay otro conjunto de países donde la antropología es prácticamente inexistente. Estoy pensando en el Caribe y estoy pensando en algunos países de Centroamérica, incluso no tienen programas de formación. En Nicaragua apenas se están armando unos programas, en Panamá. O sea, estoy pensando que son otro tipo de inscripciones. En el Caribe fundamentalmente es la literatura, es la historia, es la sociología, es la economía, lo que enuncia la nación, ¿cierto? Entonces a eso me estoy refiriendo. De lejos está la relación de Cuba con antropología, a México con antropología. Eso es lo que quiero decir. Yo puedo estar equivocándome en si este país está o no aquí, pero lo que yo quiero invitarlos a pensar es que para entender las condiciones o los condicionamientos de las antropologías desde América Latina, debemos entender las singularidades y debemos entender las especificidades de las sedimentaciones y de la centralidad o no, de la presencia o no, del lugar o no de la antropología en el imaginario social y en las prácticas de estatalización y gubernamentalidad, como voy a trabajar más adelante. Por ejemplo, una cosa como antropología del mercado o del consumo en Colombia tiene una centralidad que en otros lados ni siquiera. En Bolivia eso no encaja. Entonces, pienso que con respecto a eso uno puede ver que existen diferentes demandas o expectativas con relación a la antropología como un discurso experto y posibilidades laborales en el Estado y en el mercado, pero también en las disputas y luchas sociales dependiendo de esas especificidades. Y quiero resaltar que debemos entender estos condicionamientos como materialidades, como posibilidades laborales o como características demográficas de estas distintas prácticas, comunidades de práctica antropológica. Bueno, teniendo eso, creo que hay unas continuidades en términos de las transformaciones que se han sufrido y encaran las antropologías desde América Latina. La primera, hay una serie de transformaciones de orden tecnológico que me parece importante subrayar, porque hacer antropología hoy en América Latina no es lo mismo que hacer antropología en América Latina hace unos 30 años, por transformaciones tecnológicas que no son simplemente un asunto de lo que nosotros experimentamos con los cambios de base de accesos, de acceso a bases de datos o todo lo que significa el Internet para las búsquedas y esas cosas, sino también que muchas de las antropologías de algunos países como Colombia están pensando prácticas y representaciones en contextos virtuales, la ciberetnografía, el asunto de todo lo que significa las redes sociales para producción de identidades, de corporalidades, son temáticas, no solamente son transformaciones tecnológicas que
que modifican cómo hacemos antropología, sino lo que pensamos como antropológico, las temáticas antropológicas tienen que ver con eso. Ese es un elemento, uno de las transformaciones. El segundo es generacionales. Yo sí creo que tenemos que trabajar mejor lo que significa nuestros estudiantes en términos generacionales hoy, que son muy distintos a los estudiantes de hace unos 20, 30 años, en muchas cosas. O sea, creo que debemos entender los condicionamientos de la antropología con estas generaciones que están deviniendo antropólogos, que son generaciones que tienen otro conjunto de expectativas y otro conjunto de habilidades. Les voy a mencionar dos que me parecen fundamentales desde la perspectiva colombiana en términos de los condicionamientos que están enfrentando las antropologías en América Latina hoy. Y uno es que los estudiantes de antropología de pregrado y de posgrado asumen que van a vivir de la antropología, que es una profesión, es una profesión. Eso es una demanda, eso es una realidad que hace 3 generaciones, yo y mucha otra gente después entró a la universidad a estudiar antropología no porque pensaban que la antropología era una profesión. La idea de profesionalización de la antropología, de que es un trabajo y de que de que uno puede vivir de eso, cambia, me parece a mí, las condiciones en las cuales se hace realmente la antropología. Aquí no estoy diciendo que eso está bueno, que eso está malo, eso es otro tipo de conversación. Lo que estoy diciendo es que ahí hay gente que vibra y que se relaciona con eso que es antropología de una manera muy distinta, y que hay que entender eso para los condicionamientos de la práctica antropológica. Tienen cosas en términos de habilidades que eran insospechadas para nosotros. No voy a ahondar en eso, pero lo de los nativos digitales y todas esas cosas que hace parte de otro conjunto de cosas. Bueno, ese es una segunda transformación. Voy a la tercera, es que hoy se hace antropología en unas condiciones de políticas de ciencia y tecnología de las entidades estatales, pero también de las privadas, que hace unas demandas y unas implicaciones muy distintas de lo que era hacer antropología hace unos 20 o 30 años. Entre otras cosas, por la apropiación y la reproducción en las universidades y los académicos de todo lo que esto significa. El trabajo que Gonzalo tiene en este libro que acabamos de sacar de la Asociación Latinoamericana de Antropología, precisamente ahonda en un aspecto muy importante de lo que significa hoy ser un académico, o sea, trabajar en una universidad, no solamente en Chile, sino en América Latina, con cosas como la de la publicación, los papers, lo del currículo. Todo eso ha transformado las condiciones materiales desde donde se hace en la universidad, en términos académicos, se hace antropología. No voy a ahondar en ese punto porque seguramente ustedes han escuchado esos planteamientos de parte de Gonzalo y también seguramente lo han leído en otros lados, pero hace unos 20 años la gente no tenía ni siquiera los currículos, o sea, y además la publicación tenía otro lugar en toda la economía del hacer antropología. Y la publicación no generaba estas prácticas y estos efectos perversos que señala Gonzalo y otra gente. Entonces, ahí eso se asocia a unos discursos de la eficiencia, la productividad, la calidad, la competitividad, la internacionalización, etcétera, etcétera, que anuda a una antropología con una serie de productos en términos de unas formas mercancías muy concretas como el paper. La tiranía del paper, del EASY y de Scopus es una cosa que hay que vislumbrar. Bueno, entonces ese es un cambio y eso se conecta con la gubernamentalización de las labores investigativas. La burocracia cada vez más coloniza
nuestro día a día. Cada vez más nosotros dedicamos más horas a llenar formatos que se inventan estos y otros burócratas. Cada vez más nosotros no podemos hacer antropología por fuera de ese tipo de racionalidades gubernamentales y de burocracia que produce efectos concretos. Cuando yo empecé a hacer investigaciones en antropología hace muchos años, eso del proyecto, o sea, la idea de proyecto incluso, y que había un proyecto y que había un tiempo de campo y que había unos resultados que eran artículos para revistas, eso es muy nuevo y eso es muy extraño. Y todo eso también se junta con otro tipo de prácticas de burocratización. Sí, hasta para pegarnos una cagadita toca llenar un formato porque todo está vinculado a esos formatos en concreto. Entonces, eso es una transformación de las condiciones en las que hacemos antropología. Vinculado a eso está toda la consolidación de la idea de universidad de empresa. Y esto no es solamente para las universidades privadas, sino las universidades públicas operan desde ratings y desde visibilizaciones y desde posicionamientos que tienen una lógica empresarial. O sea, toda esa parte de la cultura de la auditoría, toda esa parte de la burocratización que trabaja Gonzalo en su artículo es muy fuerte. Bueno, otra cosa que es importante tener presente es que se ha dado y se ha instaurado en esas antropologías más consolidadas en términos de mayor presencia y de mayor demografía en el imaginario social y estatalizado, una división entre una élite antropológica por un lado, en Colombia se les llama vacas sagradas, ¿sí? Y un proletariado antropológico, la gente que hace el trabajo en las diferentes investigaciones, pero abajo, los que no son visibles, los que tienen una serie de labores grises, que son un montón. Entonces, uno puede ver que se ha ido estableciendo una jerarquización al interior de las comunidades de prácticas antropológicas, donde hay una gente que tiene un lugar de privilegio y de elitización, y por otro lado, otra gente que es precarizada en términos de todo el trabajo y en términos incluso del reconocimiento y de la posibilidad de visibilidad y de lo que eso estaría ahí. Entonces, eso también es un elemento de un condicionamiento que nos está constituyendo ahora. Creo que otro muy importante, sobre todo en algunos países de América Latina, es el culto a los doctorados. O sea, creo que cada vez más es imposible decir algo si no se tiene un título de doctorado. Y eso es algo que es una transformación y un condicionamiento de la antropología, sobre todo en el ámbito de la academia. Y eso tiene unos efectos muy particulares, porque no todos los doctorados tienen igual peso en esa economía de visibilidades y de reconocimientos. Y eso genera una serie de inscripciones y de desigualdades al interior de ciertas comunidades antropológicas concretas. Bueno, y termino esto de los condicionamientos, para mí los retos, que es donde yo creo que se van a molestar más y se van a despertar los que están dormidos, que hay una fetichización de la academia. O sea, la universidad en muchos países de América Latina ha ido estableciendo rupturas con la sociedad, con los procesos y las dinámicas de vida de las gentes que no estaban hace 30 o hace más o menos 30 o 20 años. Lo que, por ejemplo, contaba Johanna Rapaport en su presentación en el Congreso, el trabajo de Orlando Falsborda, toda esta conexión, toda esta sensibilidad de lo político y lo ético, de que la antropología tuviera una razón de ser en términos de para quiénes, para qué. Eso se ha ido perdiendo con una fetichización de la académica, de la universidad, y esa brecha que se está abriendo cada vez más con la vida de la gente, la vida social, incluso con la misma vida de los individuos, que uno pudiera plantearse que hay un proceso como de psicotización, de fractura, de pérdida de realidad y de
ausencia de sensibilidad. Pareciera que la universidad y que los antropólogos no tuvieran sangre en las venas. O sea, son gente que hace cosas o se está posicionando que hacen cosas porque hay que hacerlas, pero esa dimensión de hace unos 20, 30 años, digamos como del juego y de la apuesta política y ética, que era muy clara. No estoy diciendo que ahora no esté, lo que estoy diciendo es que con la fetichización y el lugar de la universidad se ha dado esa fractura y ese distanciamiento. Bueno, entonces esos son algunos trazos de lo que yo pienso que de manera general, aunque hay que mirar ese modelo de los 5 países, se han dado acá. Ahora, yo voy a hablar de unos retos. Y no creo que estos sean todos, y voy a hacer una provocación al final que me parece que podría ser importante para que conversemos. Los retos son, el primero es que yo creo que tenemos que volver a producir antropologías propias. Yo creo que es relevante, teórica y políticamente, pensar en antropologías propias que tomen distancia de las prácticas de mímesis colonial que están de alguna manera reproducidas por toda esta jerarquización de las universidades de ciertos lugares en el norte con las universidades en el sur. Entonces, creo que hay que introducir mayores diálogos sur-sur. Tenemos que conversar más con Áfricas, con Asias, con Américas Latinas, ¿sí? Y menos dejar esa lectura que en algún momento se cuestionó, pero que ahora se ha ido posicionando muy, muy fuerte, de que la única academia legítima es la Academia del Norte. Yo creo que hay que empezar a discutir esa cosa. Lo segundo es que eso no significa, no pienso yo que eso signifique un chauvinismo o un nativismo del sur. Yo creo que los diálogos sur-sur, complejizar y darle fuerza a los diálogos sur-sur, no pasan por hacer una lectura nacionalista del sur, una lectura chauvinista o que descarte la posibilidad de conversar fuertemente también con otra gente, pero que es importante tener como procesos de deslocamiento de las conversaciones más centrales y más importantes que están vinculadas y orientadas hacia el norte. Otro elemento para romper y para producir esas antropologías propias me parece que es el fantasma teórico y metodológico del naciocentrismo. Yo creo que nosotros estamos muy metidos en nuestros países. Los colombianos estamos pensando mucho Colombia y no más. Los chilenos, Colombia, Chile y no más. Los argentinos. O sea, creo que hay que empezar a pensarnos en relaciones más allá de ese Estado-nación, que las problemáticas son más transversales. ¿Cómo entender el asunto de la violencia transversalmente? Me parece que pasa por cuestionar, por ejemplo, el Estado-nación colombiano. Sí, hay que entender las violencias más allá de las singularidades y del modelo del Estado-nación, y eso me parece que puede facilitar fuertemente unas antropologías propias. Y pienso lo propio no simplemente como algo que está aislado, sino que pienso que es una apropiación, traducción de una imaginación contextuada y pertinente. Ese es el primer elemento, antropologías propias. Creo que es un reto que tenemos que adelantar en las antropologías desde América Latina. El segundo es algo que mencionaba antes y que quiero darle como mucha fuerza, y es que creo que hemos perdido relevancia social y política. O sea, yo creo que cada vez más hablamos huevonadas, cada vez más escribimos banalidades, cada vez más somos autistas. Yo creo que es muy importante que pensemos en la relevancia social y política de lo que podría ser la antropología, pero no desde el chauvinismo y el patrioterismo disciplinario de que hay que defender a la antropología, sino desde la posibilidad de verdad de imaginar que ahí hay una serie de posibilidades. Yo pienso que la antropología debería habilitar unas prácticas de desestabilización
y de articulación de los procesos de transición. O sea, tenemos que desestabilizar y tenemos que articular procesos de transición con gentes concretas, con cuerpos específicos, ¿sí? Que no son necesariamente los otros. Esa es una cosa, es una de las provocaciones. Yo creo que esos procesos de transición nos implican a nosotros, no es un asunto de los subalternos y del otro indianizado, alterizado, sino que es un asunto de procesos de transición. Entonces, eso se puede hacer desde mejores y más densas comprensiones, entendimientos, desde lo que Gramsci denominaba el pesimismo del intelecto. Creo que eso es fundamental y tiene una pata que es el ejercicio de la traducción. Nosotros tenemos que asumir el reto de conversar con más gente en otros formatos y de otras formas, que el antropologesco no sea tan cantinflesco y sea algo más transitable, algo más interpelable, algo más utilizable para mucha otra gente por fuera de la antropología. Eso entonces implica que haya un proceso de politización. Yo sería de los que creo que tenemos que politizar la antropología fuertemente, y no pienso que esa politización sea una partidización. Creo que la politización no es un asunto de partidos, en el sentido de asumir unas militancias de partido, y menos en nombre de los otros, sino yo creo que una politización es entender que no se puede estar en ningún lugar. Asumir que uno no tiene posición es tener una posición. Y yo creo que con este mundo como está, creo que es muy importante que la antropología se politice en el sentido de entender que tiene una posición y que si no se imagina que tiene una posición, eso no significa que no la tenga. Por supuesto que tiene una serie de posiciones. Y creo que eso también implica que nos interrumpamos a nosotros mismos. Ese es el segundo. El tercero de los retos es que creo que hay que construir unas más sólidas, igualitarias y heterogéneas comunidades de práctica antropológica. Yo creo que tenemos que pensar en serio la desigualdad al interior de la antropología o de las antropologías. Yo creo que no debemos asumir que eso es menor. Yo creo que es importante que produzcamos unas antropologías más democráticas, más igualitarias, más heterogéneas, y creo que eso es una dimensión ético-política que no es simplemente un asunto de la afuera, sino también de la adentro, que implica cosas como hacer énfasis más en el trabajo colectivo colaborativo, en las éticas hacker, entrar a pensar el problema del copyright para pensar en asuntos como copyleft o Creative Commons. Yo creo que en las prácticas que constituyen nuestras comunidades debemos interrumpir esas jerarquizaciones, esos déspotas, que hay un montón de déspotas en la antropología, de aristocracia antropológica. Creo que eso hay que romperlo. Y creo que eso es un reto importante para la antropología, y creo que eso hace parte de generar unas comunidades de práctica más heterogéneas, donde el disenso y la posibilidad del debate y de la práctica colectiva y colaborativa sea más fuerte. Por lo tanto, eso también implica fortalecer formas organizativas de asociaciones en términos latinoamericanos, nacionales, regionales, de asuntos de diferentes puntos, y toca pensar en asuntos de contaminación. Yo creo que el patrioterismo disciplinario no nos ayuda. O sea, el patrioterismo disciplinario hay que interrumpirlo. Tenemos que dejar de ser fachos antropológicos. O sea, tenemos que ser más, conectar y hablar más con otras cosas. Incluso pensar en procesos no solamente de transdisciplinarios, sino pensar en procesos de indisciplinación. A veces nos portamos muy bien. Y procesos de postdisciplinación. O sea, el mundo no empieza ni acaba en la academia. Entonces, creo que es importante pensar en esa lógica. El cuarto es que creo que hay unas problemáticas y unas disputas de estos tiempos sombríos que nos implican y nos convocan. Primero,
la xenofobia y el racismo es una cosa que uno está viendo posicionarse en América, no es solamente Chile, en Colombia, en todas partes, es impresionante. Y nosotros no tenemos derecho a existir si como antropólogos no podemos o nos hacemos los locos, los que no está pasando. Este asunto de la xenofobia es un reto para la práctica antropológica. Siento que es necesario pensar el asunto de el posicionamiento de los cristianismos, las nuevas religiones, no desde un asunto de juzgamiento, sino de entendimiento etnográfico, que está movilizando eso. ¿Cuáles son las dimensiones afectivas y emocionales que involucran que un montón de gente esté siendo de alguna manera interpelada por eso? Entonces, creo que eso hay que hacerlo. Creo que hay que hacer una lectura más de los privilegios. Yo creo que los privilegios y los privilegiados están muy en la oscuridad. Yo creo que tenemos como antropólogos que asumir lecturas etnográficas y de poner en evidencia cómo se producen y se reproducen una serie de privilegios. Y creo que, y esto es uno de los elementos de orden metodológico, yo creo que tenemos que dejar de estar mirando para abajo. Hemos estado mirando para abajo mucho tiempo, además desde miradas paternalistas, miradas coloniales, miradas lastimeras. Tenemos que mirar más al lado y para arriba. Tenemos que hacer antropologías de las élites, antropologías del capital, antropologías de los milicos, antropologías de la universidad. Yo creo que la antropología ha estado mirando para abajo mucho tiempo, con miradas lastimeras y miradas muy complicadas, como decía ahorita. Y creo que tenemos que interrumpir esa vena moralizante de la antropología que asume la otredad desde una posición subalternista y victimaria. Yo creo que ellos, cualquiera sea el sentido de ese ellos, no deberían seguir siendo enunciados por nosotros. Yo creo que es un asunto que hay que interrumpir. Y creo que eso ha llevado a unas retóricas salvacionistas de la antropología que han sido profundamente coloniales. Creo que es un asunto como los misioneros, que quieren salvar almas desde el genocidio, o desde la esclavitud, o desde hablar por ellos, o sea, no sé, desde la infantilización incluso. Y ellos se aprendieron el discurso antropológico y ahora lo están repitiendo maravillosamente y hacen lecturas antropológicas como Malinowski. Y este cómo se aprendió el nosotros, la identidad, todo. Y eso, bueno, eso hay que hacerlo. Termino con dos provocaciones. Una es que yo siento que hay una pobreza teórica y política en la antropología impresionante. Yo creo que nuestra crisis es una crisis de imaginación teórica y política. Y bueno, y no solo en la antropología, pero en la antropología se encarna. Y ahí yo creo que hay que hacer dos cosas. Una, yo la llamo una teorización poscultural. Yo creo que la cultura no sirve para pensar. Yo creo que la cultura es un embrujo que cancela la posibilidad de pensar el mundo. Yo creo que tenemos que entender a la cultura como lo que se hace en nombre de la cultura desde el Estado, lo que se hace en nombre de la cultura desde el mercado, lo que se hace en nombre de la cultura desde los diferentes... O sea, tenemos que hacer una etnografía de ese devenir existente que es la cultura. Pero hay que dejar de pensar con la cultura. Ya la cultura no sirve para pensar. Y no les voy a dar las 12 razones o 13 razones que hay para... O sea, lo que quiero decir es que si la antropología quiere enriquecer teórica y políticamente su lugar en este mundo, debe de dejar la comodidad de pensar con cultura.
y tiene que ver lo que se hace y los efectos y las prácticas de gentes, de gobiernos, de mercados que movilizan eso que supuestamente es la cultura. Como el mostrico que nos inventamos salió, creció y habita el mundo de la vida social y política y el mercado. Entonces, esa es una provocación. Hay que producir una teoría poscultural desde una etnografía de cómo se usa realmente para gobernar, para producir mercado, riqueza y para generar subjetividades en nombre de la cultura. Entonces, esa es la primera provocación. Y la segunda es que tenemos que desotrerizar la diferencia. La segunda es que nosotros estamos operando con una noción de diferencia que es pura y simple expresión de pensamiento colonial. Tenemos que leer un poquito más la teoría postcolonial, tenemos que acercarnos más a los debates de giro de coloniales para entender que la otredad, que la diferencia no necesariamente es otrerización. Y otrerización en el sentido del pensamiento colonial. Entonces, esa sería la segunda provocación. Creo que tenemos que asumir una antropología que reconceptúe la manera de entender la diferencia. Esa sería la otra cosa. No más una antropología sin cultura y sin diferencia, no más esas dos cositas. Bueno, entonces yo creo que me pasé un poquito en la cosa, que ya van a ser las 7, entonces como para que conversemos, que hayan preguntas y comentarios. Listo. Si existe o no, ¿cierto?, una expresión, o puedes tú ilustrarnos, ¿cierto?, cuando te refieres justamente a la antropología disidente. Ya existiría esta antropología disidente, ¿cierto?, en el marco al menos de los retos que tú denuncias. Eso. Va, perfecto. Para empezar la conversación. Perfecto. Además, Tú vas dando cuenta de las particularidades, ¿cierto?, de esta pluralidad existente dentro de las antropologías, y que obviamente es transferible a otros campos disciplinarios. Todo lo que tú señalas me parece muy coherente en los estudios comunicacionales, ciertamente que sí. Y desde los estudios comunicacionales uno puede evidenciar ciertos nodos de conexión que harían justamente un pensamiento latinoamericano comunicacional, ¿cierto? Hay ciertos elementos que se conectan, que dan cierta coherencia a ese pensamiento. Y por tanto la pregunta es si dentro de estas particularidades tú has logrado también visualizar ciertas conexiones que van más allá de la diferencia, ¿cierto?, sino que justamente van en cómo se imbrican, de que existiese por tanto unas antropologías latinoamericanas, pero con ciertos rasgos de unificación. va. Una pregunta. Si eliminamos la cultura, ¿cuál es la utilidad de hablar de interculturalidad? Eso me gustaría profundizar, porque yo entre las cosas que estoy despachando del lenguaje, cultura y interculturalidad y antropología. Porque hablar de antropología igual implica tomar una posición que en el mundo social está más bien dibujada, que aparece en el lenguaje, pero no necesariamente en la práctica. Porque hay acople, vínculos, las ciencias sociales se conectan más que lo que nosotros pensamos. Entonces, la disciplina solo tiene sentido más bien en el espacio universitario, pero en realidad cuando uno actúa en el mundo social y moviliza saberes, esas cuestiones más bien demuestran claras consecuencias. Es cosa de mirar la bibliografía. Va, así y después hacemos otra ronda, porque es, sí, aquí ya. Ayer. ¿Otra conferencia? Sí, no, se puede. Lo más chévere de hacer una charla son las preguntas y todo lo que se genera, porque hay cosas que uno no ha pensado o que la gente lo plantea de manera que uno no había visto. O sea, lo más chévere es esta parte. Entonces, sobre antropologías disidentes, ayer la profesora Elena Caicedo, que invitó
Marcelo a uno de sus simposios en el Congreso, estaba hablando de antropología del despojo, y lo estaba haciendo en el contexto pues también de las actividades del departamento y del programa de antropología. Y una cosa que surgió en la conversación es que estas elaboraciones de antropología del despojo eran el resultado de la confluencia de una gente en un escenario que se llama raizal, ¿sí? Y esa gente son amigos, antropólogos, que se reúnen malévolamente a tomar ron, y de ahí se empezó, o sea, un seminario sobre despojo, hubo uno sobre conocimiento propio durante casi 2 años, este de despojo fue 1 año y medio, y de ahí se decantaron una serie de conceptualizaciones del despojo, incluso conceptualizaciones que yo no he visto ni en los gringos, ni en los europeos, o sea, conceptualizaciones muy interesantes en cómo entender, no solamente teórica, sino metodológicamente cómo abordar el despojo, y eso llevó a 2 números de la revista colombiana de antropología. ¿Por qué digo todo esto? Ese escenario de discusión antropológica es un escenario que no estaba ordenado por ninguna universidad, no hacía parte de ningún currículo de nadie de los que íbamos allá. O sea, nadie puso, y lo que se escribió, porque no solamente se escribió, lo más valioso de todo, además del goce, fue aprender, decantar, destilar entre todos esta conceptualización y este asunto de esta. Entonces fue un trabajo realmente colectivo y colaborativo, y cuando publicamos un par de cositas, lo publicamos en una revista que el subtítulo es No indexada, y es además firmada por el colectivo. Entonces, esos son ejemplos, te puedo dar 200.000 más de antropologías disidentes, o sea, incluso antropologías de los chicos, los colegas en el Caribe, o sea, hacen unas cosas impresionantes, como por ejemplo el Festival de la Arepa de Huevo. Ustedes no saben la maravilla que se pierden en su existencia con no haber probado, bueno, algunos sí, las arepas de huevo, pero lo que quiero decir es que son prácticas de antropologías que se hacen cuerpo, se hacen de alguna manera instituciones, se hacen movilizaciones que no necesariamente son enunciadas como antropología o reconocidas como antropología, pero son conocimiento antropológico ahí. Entonces hay muchas. El asunto es que nosotros no vemos lo que no queremos ver. Y yo creo que vemos mucho ciertas arrogancias y ciertas figuras y ciertos performance, y le creemos mucho a eso, y no vemos otras cosas que están aflorando de múltiples maneras en antropologías que son apócrifas, antropologías que no son enunciadas ni aparecen como tal. Entonces, antropologías disidentes es abrir la posibilidad de pensar más allá de lo que usualmente vemos como antropológico, de lo que usualmente es reconocido y valorado como antropológico, pero que es antropología aunque no se enuncie como tal, y que lo que informa, lo que sustenta esto de antropologías disidentes es pura teoría queer, es tratar de no estar en la visibilidad y en la categorización, porque ahí se disputa la normalización y ciertas relaciones de poder. Entonces, pero la categoría misma disidencia ya está siendo enunciada desde quien la comprende como una antropología disidente. Exacto, sí, está siendo enunciada, pero el asunto es que antropologías disidentes es como la palabra queer, maricón. Soy maricón, ¿y qué? O sea, es un ruido para decirle a una gente que deje de ser tan bien puesto, que deje de ser tan normalito, que además hace cosas que se le escapan y no se da ni cuenta, y que de pronto hay que tomarlas para desestabilizar eso otro. Entonces es más por ahí. Además es una calentura que yo me escribí, y eso no, el asunto no es la categoría misma, sino lo que estaría detrás de eso. Con respecto a lo que pregunta Claudio, si hay como unas comunalidades de las antropologías latinoamericanas, porque yo he estado resaltando diferencias, yo creo que hay como el hecho de que son antropologías
desde la periferia han introducido cierto tipo de sensibilidades con respecto a hablar desde el margen, a estar en el margen, a no ser escuchado en inglés o en francés desde el centro, sino desde un apellido, desde un lugar marcado, desde el margen. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en los años 70, eso que se llamó antropologías críticas latinoamericanas tenían ese asunto conceptualizado precisamente con el asunto de que debía ser el conocimiento antropológico válido para la transformación social, o sea, como la inscripción de la misma teoría crítica y de la práctica crítica en la antropología pasó por que los antropólogos se imaginaban su lugar en apoyar, en solidarizarse, en articularse con procesos de movilizaciones indígenas sobre todo. Entonces, yo creo que una de las comunalidades de las antropologías latinoamericanas de ese momento fue fundamentalmente la conceptualización de su lugar político en relación con movilizaciones y proyectos indígenas. Eso, el lugar del antropólogo y lo indígena y la movilización no se da de la misma manera en una antropología como la estadounidense o la francesa, aunque allá hubo cosas muy interesantes, incluso antes, en ese sentido. Eso, ahora, a mí me parece que no hay como comunalidades más allá de lo que se dio durante esa época tan fuertemente. Yo no veo mucho de sensibilidades o de elaboraciones de lo latinoamericano como latinoamericano. Lo veo muy anclado a diferentes como especificidades. No sé, Gonza, que también ha estado circulando un montón. Pues, Miriam Jimeno decía que las antropologías latinoamericanas se caracterizaban porque nosotros estábamos en el mismo barco de los otros, mientras que un antropólogo que en Estados Unidos va a estudiar en Indonesia, él no está en el mismo barco, no está en el mismo estado-nación. Entonces, eso es lo que yo podría decir de los años 70. Pero habría que pensarlo mejor, de pronto excavar mejor qué son las cosas que están ahí. De si es posible aceptar otros conocimientos que no son enunciados como antropológicos para pensar lo otro, el asunto de la interdisciplinariedad. Yo siento que es fundamental y es un hecho, no es una posibilidad, sino que es fundamental y es un hecho que nosotros estamos conversando con mucha otra gente. Como decía Héctor más adelante, después de ti, en términos de prácticas profesionales, uno conversa con muchas otras personas. Y creo que en últimas hay gente que no está enunciándose como antropólogo, que es más antropólogo, que gente que se enuncia como antropólogo y parece que hubiera pasado impune por cierto tipo de sensibilidades o cierto tipo de elaboraciones. Entonces, a mí no me preocupa tanto la autorización disciplinaria de que alguien tiene un título y entonces eso lo hace esto o aquello otro. Lo que yo sí veo es que la gente que tiene otras trayectorias, cuando conversa en antropología, sus voces a veces son muy potentes y tienen mucho impacto. Ejemplo concreto, un amigo, Arturo Escobar, él es ingeniero químico de pregrado, nutricionista de maestría y de doctorado es un asunto de doctorado del desarrollo. Él nunca tomó una clase de antropología. Y nadie, o sea, yo no conozco a nadie que no solamente no lo reconozca, sino que no lo valore como una gran voz y posibilidad. Entonces, de pronto, esas trayectorias heterodoxas son también cosas que pueden habilitar lecturas, autores, posicionamientos que alimentan fuertemente la antropología. Además, porque quién es y quién no es antropólogo es muy raro. En Colombia, cuando abrió los ojos y la mamá le dijo ¿qué hubo? Y uno no dijo ¡viva la antropología! Si uno no hace eso, uno no... O sea, la idea de ser antropólogo es de pregrado, maestría, doctorado, si uno no es antropólogo.
Pero en otras cosas, como en Brasil, donde no hay pregrados de antropología, grados, la gente se hace antropólogo en el doctorado. O en Estados Unidos, donde el mayor es tomar 3 clases de antropólogo. O sea, alguien hace una licenciatura, un grado en Estados Unidos y toma su mayor de antropología y no se imagina a esa persona como antropólogo, porque ser antropólogo es un asunto del doctorado. Te quiero decir todo esto para que hay unas comunidades antropológicas que son muy endógamas y son muy radicales con eso, y sobre todo si es sociólogo, mejor dicho, lo van expulsando del universo. Entonces también hay como unos narcisismos de las pequeñas diferencias, para usar esa expresión de Freud, que se instalan y que descalifican otras cosas, pero en la práctica yo creo que nosotros tenemos que alimentarnos, y en la práctica nos alimentamos de muchas tradiciones, discusiones, autores, y no hay que pedir permiso. Entonces, eso. Y a mí me gusta la noción de interdisciplinaridad en el sentido de desestabilización de esos patrioterismos disciplinarios. Con Héctor. Héctor, mira, hay, por ejemplo, Rita Laura Segato está hace algunos años diciendo que interculturalidad es una categoría problemática, porque está pensando el asunto de la relacionalidad y de la multiplicidad en clave de culturas que en últimas operan como raza. Entonces, ella habla de pluralismo histórico para tratar de atrapar eso que se enuncia como interculturalidad desde la interculturalidad. Entonces, yo creo que nosotros debemos entender la heterogeneidad y las relaciones de poder sin el concepto de culto. ¿Por qué no pensar en intersubjetividades o intersociabilidades o interepistemalidades o sea, inventarnos configuraciones de emoción? O sea, yo creo que tenemos que inventarnos un vocabulario donde el proyecto político de posibilitar y posicionar las diferencias, las heterogeneidades, no sean ubicadas en estas especies de enlatados identitarios, como dice también Rita Laura Segato, que son la cultura. Fue muy importante, pienso yo, para pensar, pero como que se agotó, se desgastó, y hay que sacarle filo a lo que esa cultura quería. Michel Rolf Trujillo tiene un texto que se llama Dios Cultura, que también tiene esta elaboración. O sea, esto de abandonar la cultura no es una cosa que el profesor Restrepo está diciendo aquí por primera, no, es una cosa que está circulando hace rato por los problemas políticos. Entonces, habría que dejar de hablar de interculturalidad y pensar en transhistoricidad, por ejemplo, porque lo de inter también implica dos. Y está el juego de la bolita de billar de la que hablaba Eric Wolf, de que se mantienen como bolitas. Entonces, yo pensaría eso. Ahora, lo otro que estabas diciendo es que yo creo que en la práctica nosotros hacemos muchas cosas que a veces cuando estamos planteando las definiciones las achatamos. Yo creo que nosotros somos mejores antropólogos en lo que hacemos que en lo que definimos que estamos haciendo. Yo creo que somos más heterodoxos, menos disciplinados en lo que hacemos realmente. Y tú dices, mira la bibliografía, por ejemplo, ¿sí? Pero en algunas partes hay ciertos autores que no pueden ser traídos precisamente porque es que la disciplina se captura o se constituye como un cerramiento, no sé, de mantener ciertas puridades o ciertas purificaciones. Yo creo que la antropología debería ser puta, bien puta, o sea, y nos juntamos con todo, bien puto, con todos así, o sea, mezclarnos, antes que esa idea de ser una monjita o un cura por ahí, que nada de juntarnos, no, y yo creo que eso produce cosas muy, muy valiosas, ¿sí? No sé, sí. Marcelo me está mirando así como, uy, le faltaba decir la grosería. Ave María, se estaba demorando con la grosería.
no sé, ¿quién? En la segunda ronda. Sí, Yo quería comentar, espero que haya quedado filmada la cara de... bueno, me hace mucho sentido varias cosas de las que tú nos traes, especialmente porque algunas de las reflexiones tuyas son también reflexiones que hemos tenido ya acá, ¿cierto? A la luz de algunas de esas prácticas de tratar, ¿no es cierto?, de definir qué es lo que hacemos, ¿eh? Entonces, recuerdo un poco un título de un trabajo que hicimos con Teresa Durán que se llama Los variados objetos de la antropología. Sí, por lo menos de la antropología que tratamos nosotros de hacer acá. Y eso, claro, tiene que ver también un poco con esto de los estilos que tú señalas. ¿Sí? Justamente la idea de estilo yo creo que es algo que a nosotros en los 90 nos marcó como parte también de la formación. Sí, la idea que tenían nuestros profesores era efectivamente crear un estilo propio y, ¿cierto?, asumir esa singularidad, particularmente a la luz, digamos, de dos cosas, como el bagaje de ciertas tradiciones de la antropología que venían, ¿cierto?, sobre todo, que llegaron acá a través de los antropólogos europeos, de Stuschlik especialmente, y de algunos gringos también, que formaron a los primeros profesores en los años 70, y luego una segunda impronta ligada al contexto, ¿sí? O sea, incluso yo creo que esa segunda impronta en algún momento tuvo más peso que la propia tradición o las tradiciones teóricas. O sea, dejemos que sea el mundo, la realidad, ¿cierto?, sus asperezas las que de alguna manera se constituyen en nuestra autoridad epistemológica. Sí. ¿Ya? Antes que, ¿cierto?, la tradición, y entonces dejémonos de rendirle culto a la tradición, seamos menos escolásticos, seamos menos escolares, en fin. Eso me hace mucho sentido con algunas de las cosas que tú haces, porque lo entiendo en función de las experiencias. Y entonces un poco por ahí también comparto esta idea que tú haces como de diagnóstico, ¿no es cierto?, de que la antropología o los antropólogos estamos perdiendo vínculos con la realidad, ¿sí? Quizás por los mismos condicionamientos de esta academia neoliberal, ¿no es cierto?, que fuerza, que asfixia en función de cierto tipo de prácticas que van cercenando otras prácticas, que van excluyendo dentro de nuestros repertorios prácticas que para nosotros tienen más que ver, ¿cierto?, con el espíritu antropológico, si se quiere. Y entonces, en esa perspectiva, yo creo que nosotros también hacemos esfuerzos por desestabilizar, ¿cierto?, qué sé yo, partes del sistema, ¿no es cierto?, en términos de no quedarnos solo con la práctica al interior de la academia, sino que trasladar algunas de las cosas que nosotros hacemos en la academia fuera de la academia. Entonces, no sé si conviene para el ejercicio, por ejemplo, de lo que es el peritaje antropológico, ¿sí?, que también lo pondría ahí como, ¿cierto?, como justamente una de las prácticas que surgen a raíz de otras demandas. Tú no lo mencionaste, pero creo que es muy importante que también tengamos conciencia de que los nuevos movimientos sociales y especialmente, ¿cierto?, la ampliación de los derechos ciudadanos en la sociedad global va de alguna manera abriendo nuevos escenarios y nuevas problemáticas para que los antropólogos y las antropólogas también podamos hacer cosas. Entonces, yo no sé si el peritaje en ese sentido, porque también puede haber peritajes de todo tipo, pero cierto tipo de peritaje, ¿cierto?, que tiene como pretensión cuestiones ético-políticas de desestabilización, de colocar ciertas cuestiones que no están presentes, ¿cierto?, en las categorías, en los repertorios, en los imaginarios de los abogados particularmente, se pueda imaginar también como una práctica disidente. No lo sé, yo lo veo en particular como un estilo también de antropología aplicada, ¿sí? Y quizás, claro, eso se puede discutir, esto se puede quizás pensar, y claro, yo no puedo pensar también
si no tengo ciertos criterios para pensar, quizás desde la normalización, ¿no? Estamos normalizados igualmente, no podemos pensar sin algún referente. Entonces, la pregunta ahí es cuáles serían realmente esos referentes, ¿sí? Que pueden ser eventualmente circunstanciales, pueden ir variando, ¿no es cierto?, en función de los contextos, porque siento también que ahí, digamos, no comparto un poco la situación en la que tú ubicas a Chile, ¿sí?, respecto de esos 4 modelos, ¿no es cierto?, de la antropología latinoamericana. ¿Vos lo pondrías más abajo o más arriba? Yo lo pondría más abajo, más en esa presencia brumosa que señalaste. Sí. ¿Sí? No lo pondría al lado de Colombia, porque creo que, o sea, conociendo ya algunos colegas colombianos, habiendo hecho un par de estadías en Colombia, tengo otra impresión Qué interesante, sí. de la antropología, justamente en el medio no académico, en el medio social y también obviamente en el académico. Creo que acá nosotros no tenemos todavía ninguna opinión legitimada en los espacios, digamos, del poder, de la opinión pública, entonces hay que... las decisiones. Ya, o sea, sigue habiendo más bien una imagen muy estereotipada sobre la antropología y lo que hacemos los antropólogos en función de lo indígena. Entonces, cuando nosotros colocamos en el marco, por ejemplo, de los procesos jurídicos, que el peritaje también puede ser para no indígenas, hay sorpresas, hay ciertas perplejidades, porque justamente, ¿cierto?, la visión es todavía muy reducida. Bien. ¿Ya? Y entonces, claro, eso también es una oportunidad para nosotros que si nos damos cuenta de eso y decimos, bueno, aquí, ¿cierto?, hay que meter mano, hay que hacer un trabajo para que esa visión restringida se amplíe. ¿Ya? Y entonces también colaboramos con diversificar el campo, ¿no es cierto?, laboral de los jóvenes, en ese sentido. Bueno, quizás me estoy alargando mucho, pero quería también en ese sentido relativizar, ¿no es cierto?, la postura respecto de dónde podemos ubicar a Chile en este concierto de las antropologías latinoamericanas. Con eso termino. Creo que es importante de todas maneras tener ciertos criterios, porque si no podemos terminar practicando una demagogia antropológica, donde todo puede tener cierto cabida, donde todas las antropologías pueden tener validez, y yo creo que deben haber ciertos mecanismos que te permitan establecer como más o menos razonabilidad, más o menos plausibilidad, ¿no es cierto?, de las argumentaciones y de algunas prácticas también antropológicas que pueden rayar en lo antiético. Bueno, pero la pregunta es sobre la desestetización de la diferencia, si puedes comentar alguna opción, alguna alternativa para resolver o buscar otra salida a ese problema. Dale. Dos cositas. Una un poco que reflexionar en torno al farmacocentrismo o tal vez casos más radicales como el departamentocentrismo, porque opera, ¿cierto?, bajo negaciones y silencios de forma interna. O sea, ¿qué pasa que cuesta tanto la imaginación política de traspasar, ¿cierto?, fronteras, ¿cierto?, establecidas, nacional o hasta nacionalmente? ¿Por qué cuesta tanto contaminarse, ¿cierto?, si hay temas recurrentes y problemas recurrentes? ¿Por qué crees tú, ya más allá de colocarlo y concordar plenamente en esa evidenciación, ¿cierto?, de que nos cuesta tanto y serían los tan contradictorios que estarían, ¿cierto?, interpretando a la propia experiencia de criminal que estamos establecidos por sí mismos? Y lo otro, como hicimos hipotético, cuando diga esas tantas transformaciones que señalaste de aquí a hace 20 años, lo que le haya cambiado un poco la antropología, si te podías citar entre 1 y 2 de tu interpretación de por qué tú crees que esas cosas han cambiado, qué es lo que está viendo, porque si colocamos estos elementos que podrían estar causando, ¿cierto?, estas alteraciones, podrían no ser que son elementos viejos, más allá de qué es lo que hay de nuevo, qué fuerza nueva hay, ¿cierto?, que estén no capaces de actuar de una forma mucho más de inmediata como anterior. A ver,
La elaboración de Marcelo sobre Chile y el lugar de la antropología chilena me parece muy relevante y habría que pensarla con más cuidado. Mi impresión, que es también como del visitante, es que está consolidada como en el reconocimiento. Cuando yo hablo con alguien, no sé, en Santiago como Nelly Richard, o cuando hablo con alguien, no sé, de economía en Valparaíso, antropología es algo que aparece, es algo que está, que existe. En cambio, cuando vos estás en Bolivia, la cosa es más prosaica, más brumosa todavía. Entonces, yo creo sí, tendría que pensar bien y de pronto habría que ubicar del modelo de otra forma, y Chile de pronto no está ahí junto con Colombia. Hay que pensarlo mejor, incluso yo lo estoy planteando muy en borrador y creo que eso hay que trabajarlo mejor, y me voy a quedar pensándole a esa cosa y seguro que le vamos a conversar un rato. Pero yo sí creo que vale la pena entender que hay como unas diferencias que pueden hermanar o comunalizar algunas antropologías como la de México y Brasil, que se oponen de otras. El modelo vale la pena pensarlo, eso es una cosa. Lo otro, el de la preocupación tuya por cuáles serían los criterios o los referentes. Yo creo que hay dos niveles que no se deben confundir. Yo creo que el nivel de a mí que me gustaría que la antropología fuese, el nivel del deber ser, donde hay que tener unos criterios claros, porque si uno no tiene claro los criterios, pues el deber ser, y en últimas es un asunto de disputa ético-política de qué debería ser la antropología. Y ahí, por ejemplo, alguna gente no le gustaría o no estaría de acuerdo que la antropología estuviera al servicio, no sé, del mercado. Y ese es un debate en Colombia, que piensan algunos colegas, piensan que el trabajo que hacen algunos chicos recién graduados con, no sé, con Ecopetrol, que es una empresa estatal de petróleos, es un asunto que no debería existir como antropología, y no puede ser antropología. Entonces, ese es un nivel donde hay que tener unos criterios, y es un asunto del nivel del deber ser. Pero yo estoy haciendo un ejercicio etnográfico. Uno va a una tribu y esa tribu es de esta forma, y va a otra tribu y esa tribu es de otra forma. O sea, es un poquito, hay comunidades de gentes que se imaginan que son antropólogos, que dicen que son antropólogos, que tienen prácticas que los ubican y los establecen como antropólogos. Entonces, esas comunidades de práctica de pronto son muy distintas, y entonces, ¿cuál criterio voy a usar yo para decir que este es legítimo y este otro no? Por ejemplo, hay unas comunidades de práctica donde la antropología es arqueología, y hay otras comunidades de práctica donde la arqueología de ninguna manera es antropología. Y entonces, ahora, si a mí me preguntan por el deber ser, yo tengo una posición con respecto a eso, pero ¿cómo descartar como antropólogos a los colegas arqueólogos que se imaginan y hacen parte de una comunidad antropológica donde son reconocidos como tales? Es un poquito no confundir el deber ser, donde hay que tener unos criterios, y yo creo que esos sí son un asunto político, incluso de imaginación de un proyecto antropológico concreto. Y otro es, gústenos o no, hay antropólogos que trabajan con los paramilitares, que son paracos. Hay antropólogos que son racistas, muchos. ¿Cómo pensar una antropología racista? Desde el deber ser es un oxímoron, un imposible. Pero hay antropólogos que son racistas. ¿Qué hacemos? O sea, ahí está como esa tensión, ¿sí? Como entre lo que sucede en el mundo, que de pronto no responde, y lo que sería el proyecto del deber ser de la antropología. Y ahí pues hay que discutir un montón. ¿Lo del departamentocentrismo es por los departamentos de antropología o es por los departamentos de antropología? Sí, lo que yo creo es que cada vez más hay como fronteras entre los distintos, entre las distintas universidades, y lo que antes se pensaba como colegaje, cada vez más se piensa como competencia, y eso es nefasto para la posibilidad de articular y de conversar. Entonces, los colegas
no son colegas, sino que son competencia y hay que romper eso. Y además de eso, yo sí creo que hay como unos ensamblajes muy particulares de alguna gente en los departamentos que ha consolidado ciertos cotos de casa, me parece a mí, para decir esa expresión de Wallerstein cuando se refiere a las disciplinas, y creo que los defienden con los dientes. Yo creo que los departamentos son como la expresión de los gatekeepers, de los que mantienen el status quo de cierta forma, y eso tiene efectos concretos. Entonces, lo del departamentocentrismo no lo había pensado de esa manera, pero habría que entrar a introducir las fracturas o las especificidades, porque también produce cosas del hecho de que la antropología exista académicamente desde departamentos concretos. Eso habría que trabajarlo mejor, no lo había puesto en el escena. Ahora, lo otro es una pregunta que yo no sabría cómo responderte, Gonza, o sea, tendría que pensarlo más. Uno puede decir que la neoliberalización o el neoliberalismo es una cosa que no estaba hace 30 años y que está ahora y que puede estar orientando múltiples de estas transformaciones que son singulares. Pero hay otra cosa que a mí me parece que podría estar en juego, y es que la universidad, independientemente de la neoliberalización, que es una capa importante que está ahí, ha cambiado mucho en términos demográficos y en términos de estilo, y en términos de lo que... Entonces ahí son procesos que harían parte más de otro nivel del asunto. No es solo... Los cambios de la universidad no se explican todos desde la neoliberalización, pienso yo. También se explican por dinámicas de lo que significa la universidad y la educación superior. Entonces yo no sé, más allá del neoliberalismo, qué otras cosas pensar, pero tocaría echarle cabeza a eso. ¿Vos tenés algo que cuando hacer la pregunta es porque tenés alguna respuesta, o solamente para ponerme a mí en problemas con la... También el cambio generacional podría ser también. Eso, al tiro denota la falta de imaginación de los urbanos como sujetos. Cuando colocamos el patamar algo tan alto, que obviamente que infringe práctica y sentido de la forma, ¿cierto? Cuando pensamos en el neoliberalismo en todos sus acentos, pero igual hay falta de imaginación concreta, como que si solamente situamos una transformación, estamos perdiendo el sentido, ¿cierto?, de ver la transformación en acción. También estamos viendo la consecuencia. Entonces, ese es el problema, que no estamos viendo. Sí, veo el punto que estás mencionando. Sí, y hay un cambio de epocalidad, ¿sabes? Yo sí creo que la sensibilidad revolucionaria y política de los años 70 no es la estructura de sentimientos de hoy. Eso no quiere decir que hoy no haya política y sensibilidad, pero es muy distinta. La epocalidad también habría que pensar y verla en proceso. ¿Listo? ¿Ya está muy tarde? ¿Dejamos aquí? Ay, la de Leo, ve. Bueno, sí, Leo. Ay, la tenía aquí puesta. Lo de la desoterización de la diferencia, ¿cómo puede uno como dar un ejemplo o unas puntadas para ver el contenido de eso? Yo creo que interrumpir la gran división nosotros-ellos, ese es un punto importante. Creo que no deberíamos quedarnos cómodos con esa distinción nosotros-ellos, por un lado. Por otro lado, a mí me gusta más y me parece más potente la noción de heterogeneidad que la noción de diferencia, porque diferencia fácilmente es capturada por otro nosotros. Entonces, pensaría más en heterogeneidades vinculadas a relaciones de poder que producen desigualdades. Entonces, yo pensaría en clave de heterogeneidades y de relaciones de poder, y la heterogeneidad no es con respecto a lo indígena. O sea, nosotros, ese nosotros que se opone al ellos, no es de ninguna manera una cosa homogénea, ni ese ellos tampoco. Por eso la heterogeneidad implicaría romper, establecer cruces, comunalidades y problematizar esa supuesta
idea de nosotros. Esa idea de nosotros es todo una imaginación colonial. Entonces yo creo que eso tocaría pensarlo y yo lo vería por ahí. Heterogeneidades, relaciones de poder, desigualdades y mirar que eso no es un asunto solo para afuera, sino que eso que es un adentro, que no es un adentro, tiene que ver con este conjunto de heterogeneidades. ¿Listo? Bueno, Muchas gracias. de nada.